gracias a Dios. Buenas noches, Jacqueline, saludos desde Nochistlán, wow, desde Nochistlán, Oaxaca. ¿Qué crees, Jacqueline? Yo conocí Nochistlán, fui a predicar varias veces allá, conocí unas familias. De hecho, de Nochistlán fui a un pueblito cercano a Nochistlán a compartirle a una familia, wow, y me encantó. Nunca se me va a olvidar, fíjate, Jacqueline, nunca se me va a olvidar, llegar, ahorita se me viene la imagen, llega a una casa, pues la gente era un poco, pues con pocos recursos, muy poquitos recursos. Llegamos allá y me acuerdo que me impactó ver a un niño, cuando íbamos llegando a esa casa, jugando con un carrito que él mismo había fabricado, que era una botella de refresco, y le había puesto le había atravesado dos palos de madera, y le había puesto 4 tapas de no sé qué eran, y él había hecho su vehículo, y lo vi jugando tan contento con su carrito allí hecho por él mismo, un niño pequeño, que me impactó, y yo recuerdo esa vez, y cuando estuve compartiendo allí, estábamos, creo que teníamos un techito como de aluminio. Bueno, no era de aluminio, de lámina, pero muy delgados. Fue algo así muy sencillo, pero fue extraordinario, la gente abierta, me encantó disfrutar, y por eso yo soy de los que creo, familia, que tenemos que poner la palabra al alcance de todos, y que de hecho, en el domingo yo dije que tenemos que alcanzar y prepararnos para ir, o fíjense lo que voy a decir, tenemos que prepararnos como iglesia. ¿Para qué? Para que no nos dé miedo llegar a lugares altísimos de autoridad, altísimos de influencia, que no nos dé temor manifestar a Cristo en cualquier lugar, así sea el más alto en autoridad, lugares de gobierno, lugares de dominio, en donde allá hay cosas que el Señor quiere hacer, pero no nos olvidemos de lo extraordinario que es que el mensaje llegue también allá a los más pequeñitos, allá a donde la gente no va, allá donde vas y no te dan un centavo, allá donde vas y no duermes en un hotel de 5 estrellas, allá donde vas y se ensucian tus zapatos, allá donde vas y ves a gente tan extraordinaria que también está deseosa de recibir el evangelio y que están predestinados para escucharlo, porque es el Señor el que los escogió desde antes de la fundación del mundo, pero tú y yo tenemos el privilegio de participar de su edificación. Y precisamente allá, Jacqueline, por Nochistlán, por un pueblito que no sé cómo se llamaba, o no sé si era pueblito, pero me llevaron por allá por un monte y llegamos a esa casita y esas gentes, y me recuerdo hasta lo que nos dieron de cenar, creo que eran unas enfrijoladas con esos frijolitos, ya saben cómo los hacen en Oaxaca, con hierba santa, no sé cómo le llaman, con hoja de aguacate. Dios santo, los frijoles más deliciosos de la existencia. y voy a ser honesto, porque si no lo digo, los que me conocen van a pensar, van a decir, ay, el pastor está exagerando, porque a mí no me gustan mucho los frijoles, pero esos frijoles, y por cierto que en Oaxaca, en todos lados nos daban frijoles y tortillas, pero esos frijoles, familia, allá en Oaxaca, con esas tortillas, son celestiales. Aquí sé que hay gente de Oaxaca, hay gente hermosa de Oaxaca que sabe lo que estoy diciendo, y hacen unos frijoles, los guisan con unas hierbas, extraordinario. Si vas a Oaxaca, ya se me está haciendo agua la boca, si vas a Oaxaca, prueba esos frijoles celestiales que hacen por allá. Y bueno, Jacqueline, mira, me hiciste desahogarme de una experiencia maravillosa, recordarla y desahogarme con lo culinario, ¿verdad? Para variar, que nos encanta. Creo que bueno, es que el alimento se disfruta. Si está ahí alguien contigo, dile, el alimento se disfruta, y es por eso que disfrutamos aquí este alimento. También
Comer a Cristo es el alimento más disfrutable. Didi se ríe y dice, pastor, se acuerda de todo. Hoja de aguacate, miren, ¿ya vieron? Hoja de aguacate. Es que yo preguntaba, Didi, ¿qué le echaron estos frijoles, por favor? ¿Qué le echaron? ¿Ya vieron? Hoja de aguacate o hierba de conejo, Dios santo. Yo sabía, le echan algunas cosas, pero discúlpenme, son deliciosos los frijolitos que hacen allá en Oaxaca. Maravillosos, ¿no? Qué rica es la comida mexicana, pero qué delicioso es comer a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a comer, vamos a meditar su palabra. Y bienvenidos todos, familia, bienvenidos nuestros amigos también de YouTube, bienvenidos nuestros discípulos de Casa de Justicia, bienvenidos nuestros amigos de Argentina, bienvenidos nuestros amigos y discípulos aquí en Iztapalapa, Gloria Antunes, un abrazo. ¿Cómo está Lalita? ¿Cómo está Lalita, Gloria? ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? Esperemos que sí, lo creemos que sí. Y un abrazo entonces para todos. Miren, los que están en Argentina, pues cuando vengan a México y si nos echan un grito, pues nosotros los llevamos para que conozcan y prueben qué delicias pueden comer aquí en nuestro maravilloso país. Así que, bienvenidos todos, vamos a iniciar y vamos a hacerlo con todo el gozo y la alegría de nuestro Señor. Bueno, primer principio, pon ahí, vamos a hablar el reino de Dios y la obediencia. Importante, la obediencia y el reino. Te voy a decir, no podemos hablar de reino si no tomamos en cuenta la importancia de la obediencia en el reino. El reino de Dios no son solo beneficios, tiene muchos beneficios. Por supuesto que el reino de Dios, el apóstol Pablo en algún momento escribió justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios es maravilloso. Dice Didi, sí, los esperamos en Oaxaca. ¿Ya vieron? Ahí está. Hay gente en Oaxaca que extraordinaria, son extraordinarios. Ofe López dice, yo ya mejor, salió del hospital. Ok, gracias. Mucho mejor, dice Gloria. Ok, Lalita está mejor. Gracias a Dios. Entonces ya salió del hospital y eso nos da muchísima alegría. Le das un abrazo a Lalita, Gloria. Muchas gracias. Entonces, no podríamos hablar del reino si no hablamos de que en este reino, en el reino de Dios y de hecho en cualquier reino, la obediencia es fundamental. Y por eso es de que vamos a ver esta obediencia, pero fíjense, vamos a ver esta obediencia de nuevo, pon ahí en tus notas, una obediencia que no precisamente brota, no es una obediencia que brota de nosotros mismos, no es una obediencia que brota de nosotros mismos como personas, sino es una obediencia que brota del Cristo que nos habita, de esa vida de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros y que manifiesta también obediencia. Es importantísimo porque esta obediencia, y ponle también allí la obediencia y la sujeción, que es muy importante. Estas dos palabras, decía yo hace un rato, de hecho causan un poco de conflicto muchas veces, voy a decir porque, sobre todo miren la palabra sujeción. Causan conflicto, ¿por qué? Porque casi todas las personas han tenido malas experiencias en asuntos de obediencia y de sujeción. O sea, la realidad es de que hay un alto número de personas en el reino, de personas que están en Cristo, que han tenido malas experiencias en asuntos de autoridad, en asuntos de obediencia y en asuntos de sujeción. Ha habido abusos, ha habido algunas veces o muchas veces se ha exigido una obediencia ciega, una obediencia prácticamente a la fuerza, obligada, voy a llamarle así, y entonces eso ha ocasionado que esta palabra, yo le voy a decir así, ojo, esta palabra esté un poco desgastada, pero definitivamente es necesario que conozcamos, que aprendamos y sobre todo que disfrutemos obediencia. Eso es fundamental. Pero para eso
tenemos que ayudar a nuestro entendimiento para ver de dónde fluye esa obediencia que es deliciosa. Saludos Oli, saludos Brenda. Esa obediencia que es rica, esa obediencia que le agrada al Padre. Entonces, escribe, la obediencia es una virtud espiritual, que nos permite, fíjate, para todos los edificadores, y que yo soy de los que creo que todos formamos un edificio, y a la vez de que estamos siendo formados, también nosotros formamos. Yo soy de los que creo que todos deberíamos de entendernos como edificadores. Entonces, si tú eres un edificador, si tú entiendes que el Señor está hoy construyendo, está hoy edificando, porque así lo está haciendo, tienes que comprender que esta virtud, escribe, de Cristo en ti, esta manifestación de obediencia de Cristo en ti, es la que te permite formar parte de los diseños de Dios y de la construcción del cuerpo. O sea, cuando tú empiezas a manifestar obediencia a Dios, lo que empieza a suceder es que empiezas a formar parte de los diseños, porque no puedes edificar ningún diseño si no obedeces a los planos. Es así de sencillo. Hay unos planos que el Señor ha dado, hay unas características que el Señor pide para la edificación. Él es el que diseña, y si tú y yo queremos formar parte de ese diseño, tenemos que obedecer lo que el Señor ha establecido para que se construya. Y la iglesia misma, el cuerpo de Cristo, familia, que está siendo edificado en todo el mundo, también formas tú parte de esa edificación cuando manifiestas esta hermosa característica de Cristo en tu vida, que es la obediencia. Por eso nosotros tenemos que entender, hay un principio que hace mucho aprendí, me impactó, y que hoy lo quiero recordar. Los de Casa de Justicia seguramente lo recordarán, y hemos repetido mucho que el reino de Dios, esto te puede servir, lo puedes ahí apuntar y seguramente te va a servir. El reino de Dios es, una definición de reino puede ser esta, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un padre que habla e hijos que obedecen. Es un padre hablando y son hijos obedeciendo. Eso es reino de Dios. El reino de Dios es un padre hablando e hijos obedeciendo. Cuando nosotros formamos parte, vivimos en ese reino, somos útiles en ese reino solamente funciona de esas dos formas. El padre habla y los hijos obedecen. Recuerdo también un diagnóstico, ahorita se me viene a la mente un diagnóstico de la iglesia de este tiempo, y recuerdo que hace tiempo meditábamos que el problema del gobierno de Dios no es que Dios no pueda gobernar, o voy a decirlo así, no es que Dios no gobierne. Él es rey y Él gobierna. Pero el problema que vemos que sucede en la iglesia es falta de gobernabilidad. Ese es un diagnóstico. No es si Dios puede o no puede gobernarlo. Por supuesto que Dios puede. Él es el rey, Él es soberano. Pero falta muchas veces que la iglesia sea gobernable. Y por eso es importante hablar de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obediencia, ahora ponen tus notas, ya estamos hablando del gobierno de Dios en nuestras vidas. Maravilloso. Bienvenida Rosa Ortiz, un abrazo hasta Estados Unidos. Deborita, un abrazo. Obediencia tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestra vida. Otro detalle importante, otro detalle que es muy, muy importante. Nosotros, escribe, por la fe, podemos comprender que nada puede escapar de la soberanía de Dios. Nada puede escapar de la soberanía de Dios. Nosotros vemos en el Génesis que la desobediencia del hombre trajo cosas terribles al hombre, le trajo unas consecuencias tremendas. El hombre fue sometido al pecado, fue sometido a la muerte,
y se alejó de la vida en el reino de Dios. O sea, la desobediencia que ocasionó en el hombre, ocasionó esclavitud. Fíjense qué interesante. Así que a los que nos gusta poner las cosas como con manzanitas, puedes poner esto. Fíjate, desobediencia da como resultado esclavitud. Apunta allí. Desobediencia, y me encantaría que lo pusieran aquí en la transmisión. Desobediencia desata o trae como consecuencia esclavitud. Eso es lo que vimos en Adán. La desobediencia ocasionó que él fuera sometido al pecado y como consecuencia a la muerte. Entonces, pero fíjense qué sencillo. Entonces, obediencia. Si desobediencia trae esclavitud, ahí va la pregunta, dificilísima. Si desobediencia ocasiona esclavitud, ¿obediencia qué produce? Repito, si desobediencia resulta en esclavitud, la desobediencia, si la consecuencia de la desobediencia es esclavitud, ¿cuál es el resultado de obediencia? A ver si lo ponen por allí. Me encantaría que participaran. Venga, vamos a participar. Desobediencia, esclavitud. Obediencia, entonces, ¿qué ocasionas? Gracias, Brenda. Exactamente. Obediencia, fíjense qué extraordinario, ¿eh? Y yo lo digo por mí, ¿va? No sé si aquí haya amigos como yo, personas como yo, que hayamos sido afectados, por esos malos, voy a decirlo así, por malas experiencias con la autoridad. Pero es que obediencia, ¿qué principio vemos en el Génesis? La desobediencia le ocasiona esclavitud a Adán. Entonces, cuando el Señor quiere gobernar, quiere Él establecer su reino en nuestra vida y en la tierra, y Él lo establece en justicia, lo establece en obediencia, entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo? Si tú obedeces, eres libre. Escribe eso. Si tú obedeces, eres libre. Pero iba a decir algo, no sé si a ti te pase como a mí. Muchas veces viene la mala experiencia, ahorita voy a hablar de eso, espero llegar ahí, pero viene la mala experiencia y cuando suena la palabra obediencia, piensas al revés, piensas que obediencia es esclavitud, piensas que obediencia es estar esclavo, es estar sometido, es tener cargas encima de cosas que tienes que hacer. Pero no, por eso decía yo en la oración de hace un rato yo decía que el Espíritu Santo, que el Señor nos ayude, que sea destruido todas esas estructuras que se han construido mal en nuestra alma y que muchas tienen que ver no solo con enseñanzas bíblicas que te hayan dado, no solo con cómo te enseñaron. Gracias. Rosa Ortiz dice plenitud. También obediencia desata libertad. Fíjense. Me encanta este principio. Obediencia desata libertad, desata plenitud. Desobediencia trae como consecuencia que trae esclavitud, sometimiento al pecado y muerte. ¡Wow! Pero decía yo hace un rato, para muchos cuando llega esa palabra de obediencia, parece que viene junto con ya te van a esclavizar, vas a ser un esclavo, se acabó la libertad porque tienes que obedecer. ¡Wow! Entonces, tenemos nosotros que meditar la fuente, la raíz y qué es realmente la obediencia que el Señor espera de nosotros. Eso es muy, muy importante. Entonces escribe, tú has recibido, pon ahí en tus notas, yo he recibido la nueva vida en Cristo. Nunca olvidemos eso. Por eso, la revelación del Cristo impartido es indispensable, chicos. Es indispensable. Hay muchas cosas que son indispensables, pero voy a decir dos cosas que tú nunca tienes que olvidar. El Cristo impartido en tu vida como la fuente ahora en ti, la fuente de la vida. Porque acuérdate que ha pasado otra cosa contigo. Has muerto en Cristo Jesús. ¿Qué es la parte que ha muerto en ti en Cristo Jesús? La naturaleza pecadora.
Esa naturaleza o esa fuente, una naturaleza o una fuente de pecado, ya murió. Pero ahora tú tienes una naturaleza divina. ¡Wow! Que es una fuente de lo divino. Es una fuente de la verdad. Es una fuente ahora de donde se producen donde sale la vida divina a través de ti. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante? Porque esto es lo que nos va a ayudar a no caer en legalismos. Yo he escuchado tantas cosas de obediencia, pero casi siempre, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, de tantas cosas de obediencia, pero es una obediencia que la tienen que emparejar con castigo, porque si no obedeces pasa esto. O sea, para ocasionar que la gente medianamente obedezca, la emparejan con castigo y voy a decir con qué otra cosa. Emparejan la obediencia, enseñan la obediencia con premio, con todo lo bueno que te va a suceder si obedeces. Entonces parece una venta de un producto. De que yo tengo que obedecer pues porque me conviene. Tengo que obedecer pues porque me va a ir bien. Tengo que obedecer porque voy a tener muchas recompensas o Dios me va a premiar y premiar y premiar. Y entonces pareciera ser que obediencia la tienen que emparejar de premios para que yo obedezca y también de castigo para que no deje de obedecer, porque si dejo de obedecer, entonces va a venir una consecuencia. A mí me parece que ese ha sido un gran problema que hemos tenido en la vida cristiana, en la vida de Dios. Me parece que no hemos distinguido, por eso, bueno, voy a decir esto, me parece que no hemos distinguido que cuando el Señor quiere obtener de nosotros, lo más extraordinario, puede ser santidad, puede ser su justicia, puede ser obediencia, puede ser perfección, Él se está refiriendo a lo que ya nos depositó en nosotros. Por eso es posible hacerlo. Nos depositó la vida de su Hijo. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen la vida de Cristo? Me gustaría que si tú tienes la vida de Cristo, pusieras ahí, yo tengo la vida de Cristo. Cristo es mi vida. Como dicen los apóstoles, como el apóstol Pablo puso ahí en una carta, cuando Cristo nuestra vida, esto me encanta, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, cuando Cristo nuestra vida, ya es Cristo nuestra vida. Gracias, Berito Castro dice, pero ese castigo trae mucha hipocresía. Claro, porque la gente está obedeciendo no en sinceridad. El problema de emparejar la obediencia con un premio o con un castigo es que la persona no está siendo sinceramente obediente, lo está haciendo por una consecuencia, sea buena o sea mala. De eso no estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Escribe entonces, de un resultado, de un fruto de la nueva vida que tú tienes dentro, que es la vida de Cristo. Esa vida, escribe, que tú tienes dentro, esa vida tiene acceso a su gloria, tiene acceso a su reino. Es una vida, la vida que tienes dentro es una vida que sabe vivir en el reino. Y el nuevo ser que tú eres, escribe también, para que tú te descubras y sepas lo que tú eres, el nuevo ser que tú eres, esa nueva creación que tú eres, tiene una característica, pon allí, no es rebelde, tiene una característica, obediencia, es obediente y no tiene problema con sujetarse a la soberanía de Dios. En esa realidad, escribe, en esa realidad espiritual que tú tienes dentro, en esa realidad, ese hombre interior vive y disfruta, escribe ahí, ese hombre interior disfruta el gobierno de Dios, disfruta sujetarse al propósito eterno del Padre. El otro día estaba analizando Romanos capítulo 8, espero no desviarme, pero ahorita se me vino a la mente. Fíjense que estaba analizando Romanos capítulo 8 y en el capítulo 8 el apóstol Pablo claramente explica que la naturaleza vieja, la naturaleza antigua, o sea, la naturaleza de pecado, esa es imposible que obedezca a Dios, o sea, es imposible que obedezca, incluso dice, no quiere obedecer a Dios y ni siquiera puede obedecer. O sea, esa naturaleza, aunque a veces esa naturaleza finge que obedece, Dios la desenmascara
y muestra tarde que temprano que no obedece. Pablo explica en Romanos 8 que es imposible. Esa vieja naturaleza ni quiere ni puede, ni siquiera quiere, y aun cuando lo intente, si quisiera no puede. Repito, ni siquiera quiere y si quisiera no puede. Esa naturaleza está imposibilitada de obedecer. Ve qué hermoso. Entonces, cuando te traslada el Señor a su reino y por eso te da una nueva naturaleza, porque su reino es un reino donde Él gobierna. Es un reino donde, fíjate, en la vieja naturaleza, tú y yo estábamos acostumbrados a hacer lo que se nos pegaba la gana. Es más, estábamos, voy a decirlo así, y aunque, bueno, a lo mejor solo me pasó a mí y a los de Iztapalapa, seguro los de Colombia no, y los de Estados Unidos tampoco, seguramente los de Argentina tampoco, pero en Colombia sí pasa. En la vieja naturaleza, díganme si no, estábamos nosotros acostumbrados a hacer nuestro placer. Lo que nosotros queríamos hacer. Hacíamos lo que nos gustaba, los que anhelábamos. Y por ese motivo, fíjense, la vieja naturaleza tampoco no le interesa el propósito de Dios. Tú sabes que para que tú participes del propósito, fíjate, para que tú participes no solo necesitas conocerlo. Hay gente que dice, wow, pastor, gracias, hermoso lo del propósito eterno. Sí, ya lo entendiste, pero no solo necesitas entenderlo. La realidad es que el propósito eterno tiene que ver con cuánto también Dios gobierna en tu vida. En otras palabras, es su propósito. En otras palabras, es su voluntad. Y para que yo participe en ello, tengo yo entonces que hacer su voluntad como la mía, como si fuera la mía. ¿Saben por qué estábamos alejados de su propósito, de su realidad en la vieja naturaleza? Porque la vieja naturaleza no quiere otra cosa más que lo que le beneficia a ella misma. Por eso yo creo, lo digo con respeto para todos los que edificamos, si a alguien le sirve y si alguien dice, eso que está diciendo el pastor a mí no me gusta y no lo creo, no lo tomo, no lo tomes. Pero yo te voy a decir una cosa, a mí me parece, por eso yo creo que tenemos que corregir muchas cosas que estamos enseñando. El evangelio ni nada de Cristo se vende por el beneficio. Tenemos que enseñar a la gente, fíjense, tenemos que enseñar a la gente que entra al reino de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero eso también son muchos beneficios. Claro que sí, por supuesto que beneficios, no, hombre, es la vida más extraordinaria, es la vida más abundante, es la vida más poderosa, es lo mejor la vida de Dios. Su reino es lo mejor, pero ¿sabes qué? Es lo mejor porque Él gobierna. Es lo mejor porque Él gobierna, no porque tú gobiernes. Es lo mejor porque es su plan, no es lo mejor porque es tu plan. O sea, el reino de Dios no es lo mejor porque son tus ideas. El reino de Dios es lo mejor porque es su plan, es su proyecto, es su propósito y Él es el centro y Él es el todo. Nancy, gracias, dice Nancy, Cristo es mi todo. Gloria dice también, Cristo es toda mi vida, claro que sí. Y yo con respeto le digo a todos los que edificamos, tenemos que dejar de vender el evangelio de los beneficios. Porque por eso cuando la gente viene a la vida de Dios y entonces le enseñas este principio de reino que es obediencia, entonces la gente dice, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y ahora yo, entonces, y mis proyectos, y lo que yo anhelaba tener, y lo que yo quería lograr, y lo que yo quería hacer, y a donde yo quería llegar. Bueno, es que te debimos de haber dicho desde el principio que el evangelio y que el propósito de Dios no se trata de ti, se trata de Él. Pero tú en Él, por supuesto que eres extremadamente beneficiado, pero por supuesto somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Entonces cuando hablamos de obediencia pasa lo mismo. Entonces está llena la obediencia de si obedeces te va a ir bien, te va a pasar esto y te va a pasar aquello y te va a pasar lo otro de bueno. Pero si desobedeces, te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Y entonces hay un gran problema para entender obediencia de una manera correcta. Y por eso tenemos también malas expresiones de obediencia, voy a decirlo así, tenemos malas expresiones de obediencia en el cuerpo de Cristo. No hay una obediencia muchas veces, no es general, ¿vale?
Solo estoy dando diagnósticos de aquí locales, de Iztapalapa. Si ustedes quieren de Casa de Justicia, para que nadie diga que le estoy tirando pedradas a nadie. Aquí pasa, eso pasa aquí, ¿vale? No pasa allá donde tú estás. Eso pasa aquí. Entonces, ¿qué pasa? Luego no tenemos expresiones naturales de obediencia. No, vemos que la gente no obedece y no, más bien no disfruta obedecer. Y vemos que la gente también cuando nos ve a nosotros como voy a decirlo así, como pastores, como en esta administración en la iglesia, donde dirigimos en alguna medida, la gente también nos mira, y cuando tuvieron una experiencia de alguien que abusó en el sentido de autoridad en ellos, nos ven y dicen, no, yo no quiero ser esclavo de nadie. Entonces, wow, este tema, si ustedes se dan cuenta, todo lo que estoy comentando, este tema es complicadito, porque yo podría hablar de obediencia así, y decir, esto es obediencia, y ahora sí que como dicen acá los machos, esto es obediencia, usted obedece y punto, y me voy en la línea. Pero la realidad es que este tema es un poco escabroso por las experiencias que cada persona ha tenido en ese ámbito. Hay gente que ha obedecido sinceramente y han abusado de ellos. Hay gente que ha sido generosa abundantemente y han abusado de ellos. Y eso nos ha ocasionado entonces que la gente ahora piense muchas cosas distorsionadas y que esas experiencias los gobiernen. Yo aquí, por eso dije, esta obediencia, chicos, fluye de la vida de Cristo. Y esa obediencia, al fluir de la vida de Cristo, fíjense lo que voy a decir, no está gobernada por ninguna experiencia. A ver si lo explico. Guadalupe Espino Lupita dice, aquí en Chimalhuacán sí pasa. Gracias. Ya vieron, no somos los únicos de Iztapalapa, también en Chimalhuacán. Gracias, Lupita, un abrazo a todos los Villa, les amamos. Entonces, dice ahí en Chimalhuacán. Pero ojo, esta obediencia, ojo, esto está bueno. Esta obediencia de la que estoy hablando no está gobernada por experiencias o por malas experiencias. Es una obediencia que fluye del Hijo que nos habita. No, esto tiene nada que ver cómo me trataron. No me digan, no den su experiencia. Pero ¿cuántos de aquí hemos tenido malas experiencias? Yo tuve mis malas experiencias. Tuve mis terribles experiencias, soy honesto, fuertísimas. Una vez una persona me dijo, pastor, me voy yo de una iglesia, por esto me hicieron así. Y ya no voy a regresar a ningún lado, ya no quiero nada de Cristo. Yo le dije, no, mira, lo que te pasó a ti no es nada, mira, me pasaron cosas peores, pero eso, ninguna de esas cosas es motivo para que te vayas, para que te alejes. O sea, entiendo tu mala experiencia, pero el reino de Dios no es así. ¿Ya vieron qué responsabilidad tan grande de los edificadores? ¿Qué responsabilidad tan grande? Porque muchas veces la gente piensa que el reino es así y el reino no es así. El reino es, wow, un Padre que habla, nuestro Padre Celestial, y los hijos que obedecen y que son gobernables y que se sujetan a Él y que disfrutan y que viven en esa libertad. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, en esta realidad, escribe, en tu realidad espiritual, tú vives el gobierno de Dios. Tu hombre interior vive y disfruta el gobierno de Dios y lo disfruta de una manera plena. Tu hombre interior no tiene ningún problema de obediencia. Tu hombre interior no tiene ningún problema de sujeción, porque en tu hombre interior habita Cristo. Entonces, de hecho, tu hombre interior, para el hombre interior, libertad, ser libre y expresarse es ser obediente a la voluntad del Padre. Pero ¿qué pasa? El problema, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tienes tú y dónde lo tengo yo? Porque es de todos. ¿Dónde está el problema? Que para experimentar ese gobierno en nuestras almas, es allí donde requerimos madurez. Escribe, para experimentar ese gobierno en nuestra alma, ya estamos ahora en el alma.
¿Cuánto hemos trabajado en el alma, familia? En todos estos miércoles. ¿Por qué? Porque el hombre interior no tiene ningún problema con obediencia y con sujeción. Él lo disfruta, pero ahora, ¿cómo es que ese gobierno de Dios en mi espíritu, que es disfrutable, cómo es que puede o cómo es que pasa a mi alma? Solamente escribe, solamente eso sucede cuando vas camino en la madurez. La madurez es indispensable. ¿Cómo provocas madurez? Escribe. Te voy a dar otro detalle. Madurez se provoca cuando tú intencionalmente te despojas del viejo hombre. Te despojas del viejo hombre y das a conocer la nueva naturaleza que tú portas. Esas son acciones tuyas. Despojarte del viejo hombre y empezar a dar a conocer la nueva naturaleza. Seguramente el viejo hombre es allí donde fuiste dañado. El viejo hombre es ahí el que quedó afectado por las experiencias que incluso no tienen que ser eclesiásticas. Muchos tuvieron las peores experiencias de obediencia, las vivieron en casa. Las peores experiencias de obediencia la vivieron con sus padres. La vivieron en su propio hogar y sufrieron esas experiencias tortuosas, difíciles, en donde el sistema que se manejó en casa pues no era el correcto y te lastimó. Pero ojo, ese es lo bueno. Hey, escuchen esto es bueno. Es lo bueno de hacer lo que el Señor nos recomendó que hiciéramos, familia. Despojémonos de ese viejo hombre, porque ese es el que está lastimado. Ese es el que está viciado. Ese es el que está dañado. Ese es el que está afectado. Despojémonos de ese hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede manifestar el nuevo hombre. El que disfruta. El que incluso cuando obedece y se manifiesta desde esa naturaleza, es disfrutable para los demás. Los demás ven el fruto de obediencia. Cuando la obediencia sale como fruto de esa naturaleza divina, los demás también lo disfrutan y se antoja obediencia. ¿Cómo es que la obediencia es antojable? Sí, porque esta obediencia no es humana. Esta obediencia no tiene que ver con naturaleza caída. Esta obediencia no tiene relación con ninguna experiencia tortuosa. Esta obediencia tiene como fuente el Cristo que nos habita, y eso es disfrutable. Escribe esto. Por eso el gobierno de Dios, que Dios te gobierne, fíjate, el gobierno de Dios, cuando Dios te gobierna, esa es la única verdadera forma de libertad que el hombre puede experimentar. Repito, el gobierno de Dios es la única y verdadera forma de libertad que el hombre puede experimentar. Vuelvo al Edén, lo vimos con Adán. Adán pudo haber experimentado, disfrutado la libertad plena si hubiera obedecido. Porque si hubiera obedecido, hubiera podido comer el árbol de la vida y disfrutar el gobierno de Dios y caminar en libertad y en reino y en gobierno. Hubiera gobernado de una manera plena y total, pero desobedeció. Y él, cuando desobedece, ¿qué es lo que sucede? Él escribe allí, empieza el hombre a formar, a establecer su sistema de gobierno, sus propias formas de gobernar. Wow, dice Violeta Rodríguez, obediencia es ser humilde de corazón. Gracias. Bueno, es que obediencia tiene que ver con sujeción y sujeción tiene que ver con humildad de corazón. Pero todas esas son, por eso hemos hablado de virtud, hemos hablado acá de humildad, hemos hablado acá de mansedumbre, ¿se acuerdan? Hemos hablado de un buen de cosas que son extraordinarias y que son producidas por el Cristo que nos habita, chicos. Entonces es extraordinario esto. Yo soy un convencido que tenemos el Evangelio y el Evangelio es disfrutable, pero cuando no lo entendemos el Evangelio y lo distorsionamos, es cuando nos empieza a causar tanto problema
nos empieza a causar tanto peso y nos empieza a causar tanto daño, y entonces se convierte en religión y ya se echó a perder todo, ya nos supieron como los frijoles ricos allá de Oaxaca que tenían hierba santa, decía hierba de conejo y hoja de aguacate, no sé qué cosas tenía, ya no sabe así, y entonces nadie quiere ya saber del evangelio. ¿Cómo quieren saber del evangelio si es una carga, es una tremenda losa y no es disfrutable? Porque esa vida no es disfrutable. Un abrazo, apóstol Rafa, un abrazo cordial, le amamos muchísimo, y pues estamos aquí pegando de gritos. Gracias a Dios por su vida y por todos los de Chihuahua que les amamos tanto, apóstol. Y bueno, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Es importantísimo que nosotros entonces podamos poner las cosas un poquito más claras para darnos cuenta desde dónde el Señor está queriendo producir esta obediencia sana en su cuerpo y en su iglesia. Entonces dije, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, entonces él empieza a formar su propio gobierno, un gobierno humano. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Escribe, empieza él a establecer su forma de gobierno al salirse del gobierno de Dios por la desobediencia. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a controlar, empieza a manipular, empieza a intimidar. O sea, esas tres características muy, muy, muy peculiares. Esas tres características las tiene el mundo. Esas tres características las tiene la religión: intimidación, manipulación, control. Manipulación, intimidación y control. Esas cosas las establece la religión. ¿Por qué? Porque esas son las cosas naturales que produjo el hombre cuando él se vio fuera del gobierno de Dios y él quiso establecer su propio gobierno. Eso es lo que vemos en el mundo. Un mundo que intimida, un mundo que controla, un mundo que manipula. Y eso vemos en la religión. Una religión que intimida, te pone miedo. Una religión que controla, te pone todos los límites. Y una religión que manipula, o sea, que hace, que te roba tu voluntad y te establece su agenda para que tú seas el que la lleves a cabo. Entonces, toda forma de gobierno humana buscará siempre controlar, va a limitar las libertades. ¿Por qué? Porque todo eso lo hace en función de su beneficio, de un beneficio particular. Pero, escribe, el gobierno de Dios no es como el de los hombres. El gobierno de Dios no es. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús varias veces les dijo, pero el reino de Dios no es así? Cuando ellos discutían algunas cosas de quién sería el mayor, cuando llegó la mamá de dos muchachos de Iztapalapa diciéndole, oye Señor, pues uno en tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Creo que era una mamá iztapalapense o era una mamá de Chihuahua, una de dos. Pero ya estaba colocando a sus hijos, ya los estaba colocando. Entonces Jesús les dice, a ver, esto no me están entendiendo. O sea, el reino de Dios no es así. El gobierno de Dios no es como el de los hombres. El gobierno de Dios no surge de nada humano, y ninguna estructura humana es parecida al reino de Dios. Por eso la solución a este mundo es el reino de Dios. Y el reino de Dios no lo están estableciendo los políticos todavía, no lo están estableciendo los países. Dicen los países libres, no son libres. Ellos realmente no son libres, son esclavos. Ellos viven y ellos han establecido un gobierno, y es un gobierno que produce esclavitud. La verdadera prosperidad y libertad es la que fluye del reino de Dios, de su naturaleza. Por eso, la iglesia, los hijos de Dios, tú y yo, somos importantísimos en este mundo, porque nosotros tenemos la propuesta de un gobierno correcto, de un gobierno sano, de un gobierno próspero, la propuesta de un gobierno que verdaderamente imparta justicia. Entonces, el gobierno de Dios no es como el de los hombres, sino que su gobierno se expresa en nosotros. Escribe, su gobierno
se expresa en nosotros por su naturaleza. Va de nuevo. Su gobierno se expresa en nosotros por su naturaleza. En otras palabras, entonces va de nuevo. Yo no obedezco ni por un beneficio ni por un castigo. Yo obedezco por naturaleza. Puedes ponerlo ahí. No obedezco por un premio, no obedezco por un castigo, sino obedezco por naturaleza. Eso es maravilloso. Así es, Marilú. Marilú Shankopinka, hola Marilú, un abrazo grandotote a ti y a toda tu familia. Dice, la obediencia es natural, si lo entiendes. Es que la obediencia de la que estamos hablando en el reino surge de una naturaleza. Por eso no es necesario, a eso es a lo que alguna vez yo compartía del poder de la vida. Es que todo surge de la vida, de la naturaleza que tú portas. Y esa naturaleza, chicos, es poderosísima. Es poderosísima, de verdad. No tiene límites. Es poderosa, es sincronizada, es exacta. Esa naturaleza, cuando la iglesia la desarrolle en más altos niveles, escuchen, no vamos a necesitar voces humanas que nos indiquen sanamente, aunque sean correctas, y de hecho, ahorita voy a llegar, si es que lo permite el tiempo, a la obediencia también que nos tenemos en el cuerpo como hombres aquí en la tierra. Pero lo que quiero decir es de que cuando la vida de la iglesia se desarrolla fuerte, sanamente y llegue a una plenitud, a una estatura, ¿saben qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una iglesia perfectamente sincronizada, donde no va a necesitar tantas voces humanas para moverse, sino que por la vida que porta, fíjense, por la naturaleza que porta, esta iglesia actúa en obediencia, en una obediencia natural, exacta, a tiempo, sistemática, sana, poderosa, efectiva, que su acción va a ser contundente. Yo estoy convencido de eso. Noemí Contreras dice, es que siempre enseñaron que la obediencia primero a los líderes o ministros y de esa manera se obedecía a Dios. Exacto. Saludos, Noemí, un abrazo cariñoso. Ese es el asunto del que estamos tratando hoy. Ahora, no estoy diciendo que no obedezcas, que cuando terminamos esta reunión regresan o van a su iglesia y dicen, no, pues ahora yo no lo obedezco porque yo no recibo yo no recibo órdenes de ningún hombre. No me estoy refiriendo a eso, ¿vale? No vayan a pensar, decir, no, este es un rebelde que ya le está diciendo a todos que no obedezcan. No, es que mira, Noemí, el que vive la vida de Cristo en su interior, voy a decir otro detalle, entiende, discierne, conoce, sabe, conoce, distingue el liderazgo puesto por Dios. Y además distingue cuando lo que se requiera que se le pida, si no es contrario a su fe ni al amor del Señor, esa persona no tiene ningún problema de obedecer. Es más, ya lo dije, como es por naturaleza, una persona que está madurando, creciendo en esa vida de Cristo dentro, disfruta obedecer, disfruta. Gracias, Didi, es una obediencia innata. No es una obediencia por manipulación, exacto. Entonces, cuando mis líderes, mis pastores me dicen, oye Jorge, esto, yo a mis discípulos, yo les decía, y no lo decía, y no lo decía por mí, porque se los dije a unos discípulos que ya no están con nosotros, que están en otro lugar, gracias a Dios por ello. Pero yo siempre les decía, ustedes obedezcan, chicos. Y yo no les estaba pidiendo nada, Cuando yo les dije eso, es porque creo que yo ya entendía que algunos iban a caminar hacia otro lado. Y yo siempre les decía, ustedes obedezcan. Yo en mi gestión me di cuenta que era bien importante eso. Aunque no entendíamos muchas cosas. Por ejemplo, esto de ahorita, esto que estoy compartiendo, pues no lo entendía en ese tiempo. Pero yo sí me había dado cuenta que qué importante es, qué lugar tan útil, no es útil, más bien, qué importante pues es la obediencia manifestada desde nuestro interior. Es una obediencia innata, es una obediencia natural, es una obediencia no producida por manipulación. Entonces, lo que iba a decir es de que el Hijo de Dios, el maduro, el que está en crecimiento, el que está manifestando la vida de Cristo,
tiene discernimiento, reconoce el liderazgo de Dios, reconoce a los hombres y a mujeres. Oigan, ¿a poco Dios no ha puesto hombres y mujeres de Dios en tu camino, en tu vida? Eso es maravilloso. Como el apóstol Rafa, que ahorita entró a la transmisión, a lo mejor ya no está porque pues tiene que cenar y él cena mucho y muy pesado. Es broma, es broma. Pero es un hombre que lo conocimos un día y nos encontramos y es un hombre de Dios y es maravilloso caminar con él y es extraordinario y hemos disfrutado este tiempo en que nos hemos conocido y es extraordinario y no cuesta trabajo, pues, cuando hay una indicación, cuando hay algo que se tiene que hacer, no cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nos entendemos, sabemos que estamos en un reino y sabemos que también Jesús dijo que obedezcamos como a Dios. Los apóstoles también lo decían, incluso a tus jefes, a tus señores, como si lo hicieras, o sírveles como si le sirvieras a Cristo. ¡Wow! Eso, ¿cómo es posible eso? Bueno, eso solo es posible por una naturaleza. Eso solo es posible cuando lo haces desde tu naturaleza, no cuando lo haces desde tu experiencia. Porque si tú estás pensando en tu experiencia, vas a decir, no, yo no, porque yo ya viví una experiencia. Yo un día quise obedecer, fui en buena onda y abusaron de mí. Y estás en tu experiencia. No, no estoy hablando de tu experiencia. Estoy hablando de la naturaleza divina que portas, pero ojo, la naturaleza divina que tú portas, el hombre interior que tú tienes, tu ser espiritual, tiene una visión más aguda que tus ojos naturales. O sea, tus ojos naturales al único que llegan, fíjense, voy a decir algo chistoso. Tus ojos naturales al único que llegan es al don de sospecha. El don de sospecha, ojo, A ver quién encuentra en la Biblia el don de sospecha. Pues ese no existe, no lo vayas a buscar. Pero a lo mucho que llega a tu ojo natural es al don de sospecha. ¿Cómo que sospecho qué? Pero cuando tú estás crecido en tu hombre interior, voy de nuevo, por eso requerimos madurez, familia. Por eso requerimos madurez para el discernimiento, Didi, exactamente. Porque el hombre interior, tu hombre espiritual, no hombre, tiene un ojo sobrenatural. Tiene un ojo sobrenatural. Entonces, nuestro hombre interior ve, distingue a las personas que Dios te ha puesto y entonces tú obedeces porque sabes que son cosas, que son acciones que tienen que ver con un reino, que tienen que ver con un propósito y entonces el reino, el propósito, la iglesia va a crecer impresionante. Ya saben que cuando digo crecimiento no me refiero a números, aunque puede ser, pero me refiero a un crecimiento en estatura y en números en todo el mundo cuando la iglesia opere de una manera más madura, en otras palabras, más crecida en su hombre interior y entonces esa iglesia puede distinguir. Es maravilloso, maravilloso. Por eso les digo, tenemos que empezar a discriminar un poquito de qué obediencia hablamos, porque yo en lo personal, yo lo digo, a mí ya saben que yo de repente digo cosas y me suelto y no me da pena decirlas. Yo tenía también mucho conflicto con esa palabra, con eso, por las experiencias que yo tuve. Pero gracias a Dios que el Señor me ha edificado, me ha edificado, ha sido amoroso como lo ha sido contigo, me ha ayudado, me ha edificado, me ha dado unas palmaditas, unas sobaditas, me ha echado porras, me ha animado el Señor, me ha quitado muchas telarañas de la cabeza y me ha mostrado que yo ya no, pero ni siquiera desde mi pasado ministerial, sino yo opero desde la naturaleza divina. Y desde ahí siempre estaré sano. Seré un ministro sano. ¿Me han traicionado? No tengo por qué decirlo. ¿Me han ofendido? No tengo por qué decirlo. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Si yo gestiono desde mis experiencias de que me traicionaron, desde mis experiencias de que me ofendieron, desde mis experiencias, entonces voy a terminar siendo un pastor amargado. No gestiones, si tú me estás escuchando y eres un ministro, no gestiones tu ministerio desde tu experiencia, por favor. ¿Por qué? Porque si tú gestionas desde ahí, te va a afectar hasta en tu salud.
va a afectar tu carácter y obviamente va a afectar tu mensaje, va a afectar tu administración que Dios te dio. Obviamente vas a echar a perder muchas cosas que hubieran sido disfrutables, pero las vas a echar a perder. Tenemos que operar desde nuestra naturaleza divina. No lo olvides, dile al que está a tu lado, tenemos que operar desde allí. Bueno, entonces el gobierno de Dios se expresa por naturaleza. La obediencia de la que estamos hablando es expresada por esta naturaleza. Y en esa naturaleza escribe, fíjate, si yo les preguntara, ¿Dios qué es? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Y Dios qué es? Está bien difícil. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué me pueden decir ustedes? Por lo menos hay dos claras. No somos tan eruditos, seguramente hay más y vamos a sacar la teología. No saquemos la teología. Hay dos, díganme, dos cosas que casi siempre lo decimos, que es Dios. Dios es, venga, Dios es, gracias Araceli, así es, Dios es amor. Y la otra, ok, Dios es nuestro Padre. Mirna, gracias Mirna, dice Dios es nuestro Padre. Dice Noemí, Dios es amor, autoridad y obediencia. Dice Nancy, Dios es todo. ¿Ya vieron qué extraordinario? Entonces decimos, Dios es espíritu, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Ahí está, Dios es espíritu. Wow, por eso, gracias a Dios por eso, porque gracias a que Dios es espíritu, entonces Él puede y por eso te habita. Y luego Dios es amor, ponen tus notas, Dios es amor. Ok, entonces... Eugenia Ortiz dice, Dios es todo absolutamente. Gracias, Eugenia. Benjamín Castañeda dice, Él es el Salvador. Así es Benjamín. Brenda dice, todo, mi Padre. Patricia en Argentina dice, poder sobrenatural. Claro que sí, Él es sobrenatural. Pero entonces Dios es amor. Pongo letras grandes, amor. Entonces, ¿qué tienes tú en esa naturaleza? Amor. Esa naturaleza, ponle allí, es una naturaleza de amor. Entonces, aquí viene algo extraordinario. Esta obediencia de la que estamos hablando es una expresión del amor. Es una expresión de amor de la vida que portamos. Esta obediencia es una expresión de amor. ¿Ya vieron? Fíjense qué bonito cómo nos ha llevado ahorita el Espíritu Santo, porque empezamos a hablar de lo tortuoso que es la obediencia en el sistema humano, porque carga, porque pesa y porque obliga. Pero cuando nos metimos un poquito a distinguir qué es tu naturaleza, espérame, tu naturaleza es amor. Entonces, ¿qué es obediencia? Obediencia, pon en tus notas, te va a ayudar muchísimo. Es una expresión de amor. ¡Qué hermoso! Es una expresión de amor. Por eso es disfrutable. Y por eso la gente que vea cuando un hijo de Dios obedece en esa expresión de esa naturaleza, es disfrutable. Y la persona le gusta y se antoja, pues, se antoja servir cuando se está disfrutando de tal manera. Se antoja. Es por eso que ese amor, que es la naturaleza de Dios, que nos ha sido otorgada a nosotros, cuando expresa, también expresa esa obediencia. Es una obediencia hermosa porque es una obediencia en amor. Escribe, por eso el evangelio, el verdadero evangelio, lo que va a buscar producir en tu vida es libertad, es amor, es el gobierno de Dios. Repito, lo que el evangelio realmente estará edificando y está edificando en toda su iglesia, lo que quiere producir en ella es ese amor, esa obediencia, esa libertad. Es que esta naturaleza, al manifestarse y al crecer, lo que va a ocasionar es que Dios, fíjense, gobierne nuestra vida.
el gobierno completo de Dios en nuestras vidas. Voy a decir algo un poquito fuerte. Escribe, en la inmadurez no hay un gobierno pleno de Dios en nuestra vida. Eso es un diagnóstico duro. Por eso interesa mucho que la gente madure. Ya lo dije por qué. Porque la gente madura va a disfrutar muchas cosas. El inmaduro no puede disfrutar. El inmaduro, como no comprende desde dónde surgen las cosas, al inmaduro le van a cargar las cosas, le van a pesar, le van a doler. Así es, dice Ofe López, muchos piden amor, pero tenemos al que lo es. Cuando tú ya sabes que lo tienes y que Él es amor, ya no lo pides. Al contrario, ¿qué sucede? Te conviertes en un dador. Noemí Contreras dice, por eso Efesios dice que Él lo llena todo en todo. Claro, exacto, Noemí, Él lo llena todo. Entonces, pero ve qué extraordinario. El Evangelio busca producir en ti y en mí esa libertad, esa forma de libertad que hace que Dios gobierne por completo nuestras vidas. Escribe, obediencia entonces es una forma de libertad. Lo repito, esto está bueno. Obediencia es una forma de libertad que hace que se manifieste el gobierno completo de Dios en nuestra vida. Obediencia es una forma de libertad que hace que Dios gobierne por completo nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Maravilloso. Entonces, con esto voy a terminar. Déjenme. Escribe, la obediencia a Dios es el fin o es el resultado. La obediencia a Dios, escribe, es el resultado de toda libertad, vida espiritual y madurez. Y con esto terminamos porque se nos fue el tiempo. La obediencia a Dios es el resultado de toda libertad, es el resultado de la vida espiritual y es resultado de madurez. Es resultado de madurez. Y es el resultado, fíjense qué hermoso, es el resultado también del gobierno de Dios en nuestras vidas. La próxima semana vamos a ver unas formas de obediencia que están en la Escritura y que también nos han causado, voy a decirlo, un poquito una mala interpretación. Vamos a tratar de ponerlo como sencillo. Ya saben que nos encanta tratar de ponerlo sencillo. Pero hoy lo que yo quería compartirles, o lo que yo quiero transmitirles, es que esta obediencia nace de una naturaleza. Y que esta obediencia es libertad. Que esta obediencia es en amor. Que esta obediencia no es producida por nuestra naturaleza o la naturaleza antigua o por el viejo hombre. Esta obediencia es producida por la naturaleza divina que nosotros portamos. ¿Y qué ocasiona entonces? Esta obediencia ocasiona disfrute para mí y disfrute para todos los demás. Y también dije otra cosa muy importante, no lo olvides si no lo anotaste o algunos apenas se conectaron. No es una obediencia basada en mi experiencia. No es una obediencia basada en lo que yo viví, no. Es una obediencia que está fluyendo de mi nueva naturaleza. No tiene que ver con mis experiencias, no tiene que ver con mis malos momentos que tuve en otro tiempo. Es una obediencia de amor natural que fluye de nuestra naturaleza. Entiendo que hoy tenemos una generación profundamente dañada en cuanto a su relación con la autoridad. Es difícil que encontremos gente que no ha tenido experiencias negativas, traumáticas, con alguna forma de autoridad, ha tenido problemas con los padres,
han tenido problemas con líderes religiosos, han tenido problemas laborales, han tenido problemas con gobernantes, hablando de política, han tenido problemas con sus gobernantes en sus países, etcétera. Debemos entender entonces que no es por eso el Hijo de Dios, chicos, familia, el Hijo de Dios no opera desde lo natural, sino operamos en los lugares celestiales, porque allí está mi ser interior, sentado juntamente con Cristo. Y ahí soy libre de todas esos daños generacionales que podemos tener hoy. Qué importante es que meditemos esto. Debemos entender entonces que esta virtud de obediencia puede traer a nuestras vidas verdadera salud, a nuestra alma. De hecho, cuando esta virtud de obediencia y de sujeción natural se manifiesta, eso trae salud al alma. Porque el alma, fíjense, ahora empezará a disfrutar lo libre, lo maravilloso y lo lleno de amor que es obedecer, y empezará a ser sanada de todas las experiencias malas que tuvimos en otro tiempo en relación en cuanto a la autoridad o a las malas expresiones de autoridad que tú y yo hemos vivido. Entonces, obediencia, fíjense, obediencia entonces es saludable. Puedes poner ahí en tus notas, la obediencia es saludable. Es saludable para mi alma. Recuerda que tu alma, acuérdate, no olvides, recuerda que tu alma ahora está siendo notificada por tu espíritu. No olvides eso. Por supuesto que tu alma mucho tiempo solo recibió noticias de lo externo, de lo que pasó a tu alrededor. Pero hoy eres una nueva creación. Hoy tú portas la vida Zoe de Dios. Hoy tú estás en una condición perfecta, eres un engendrado por Dios. Hoy Cristo y tú se han hecho uno. No son dos. El que se une al Señor, dice la Escritura, un espíritu es con Él. Eso es lo que eres tú. Por eso tienes que recuperarte en tu identidad. Entonces, yo parado allí, puedo operar de una manera sana y puedo, desde mi espíritu, desde mi hombre interior, notificarle a mi alma lo hermoso que es obedecer y darle unos golpes a mi alma de todas esas experiencias y hasta enseñanzas que tuvo en otro tiempo, donde nuestra alma, el entendimiento que teníamos estaba dañado, estaba afectado. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la renovación de la mente. ¿Qué es renovación de la mente? Bueno, en un aspecto, renovación de la mente es una nueva notificación a tu mente. Una notificación que sale de tu espíritu, de la nueva realidad en Cristo que tú eres. Eso es fundamental. Y quiero terminar diciendo esto, porque si no, obediencia se distorsiona. Si no, obediencia se distorsiona. Si tú ves obediencia desde lo externo, siempre estarás recordando lo que te hicieron, cómo abusaron, cómo te engañaron. Pero cuando tú obedeces y tú miras más bien lo que tú eres en Cristo, desde allí fluirá y habrá discernimiento, también habrá límites. Dios te dirá hasta aquí, o Dios mismo te dirá, ten cuidado, esto no. Él te dirá, ¿quién mejor, familia y amigos, para guiarte? No tu sexto sentido, no tu don de sospecha, el 10º don, bromeábamos antes, el 10º don, el don de sospecha. No, ese no es el mejor para guiarte. Lo mejor para guiarte es el discernimiento de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces no tengas temor. El mejor lugar, el lugar mejor donde tú debes operar y de donde debe de fluir toda tu vida, te voy a decir dónde es de tu hombre interior. Ese es el mejor lugar. Allí está el discernimiento, allí está la inteligencia, allí está la sabiduría.
¿Saben por qué nos hemos caído tanto? Porque no hemos operado en el hombre interior. Nos hemos caído tanto porque hemos operado con esta mente finita, con esta mente afectada. Y vuelvo a decirlo, le pego otra vez, con esta mente que está llena de experiencias y luego estamos operando en base a nuestra experiencia. Y a veces ahorita estoy pensando que a veces hasta presumimos nuestra profunda y nuestra amplia experiencia. Yo soy un convencido, y me estoy convenciendo ahorita, no de mucho tiempo, que me parece que nosotros no deberíamos de presumir de nuestra experiencia, deberíamos de vivir la novedad de vida espiritual en la cual el Señor nos quiere llevar todos los días. No sé si me explico. Deberíamos de vivir actualizados, eso es lo que quiero decir, de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy, de lo que Dios está haciendo hoy. Qué buena experiencia pude haber tenido. Porque no solo me estoy refiriendo a las malas experiencias. A veces nos guiamos por la buena experiencia que yo tuve. Pero ni mi buena experiencia es mejor que lo que hoy Dios quiere hacer. Qué importante es operar desde nuestra naturaleza divina, chicos, familia. Y bueno, pues desde allí surge la obediencia, una obediencia natural, hermosa, deliciosa. ¿Por qué? Porque esa obediencia es una obediencia que permite el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Si tú dices, Dios, eres mi Señor, Dios, tú me gobiernas, entonces eso no son palabras. El decirlo más bien son acciones. Cuando tú te rindes a Él, te sujetas a Él y entonces lo disfrutas. Eso es extraordinario. Gracias a Dios. Rosa Ortiz dice, gracias, muy edificante alimento antes de ir a dormir. Buenas noches. Un abrazo, Rosa. Puedes ir a dormir, no en paz, puede ir a dormir tranquila. Bueno, familia, pues estamos terminando. Próxima semana continuamos con el tema y bueno, espero que haya sido de edificación a sus vidas. Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos. 1, 2, 3. Eres el fuego que mi vida enciende. Eres Jesús.